orándole al Señor y el Señor puso este pasaje en mi corazón que lo compartiera, porque es algo muy importante que cada uno de nosotros necesitamos escuchar y oír, y más bien recordar, porque se nos olvida. Nosotros los seres humanos tenemos una manera de olvidar las cosas, olvidar la palabra de Dios, olvidar lo que el Señor nos manda a decir a través de su palabra. Y quisiera que, si tienen sus Biblias o su app, abrieran el libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos, capítulo 12, versículo número 1. Entonces, en este versículo vamos a encontrar varios puntos importantes en nuestra vida que nos sirven para ti y para mí. ¿Ya están ahí todos? Hebreos capítulo 12, versículo 1. La palabra del Señor dice así: por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Padre, le pido su unción esta tarde, Señor, que me dé una correcta interpretación de su palabra, Señor, que nos abra nuestros oídos espirituales, Señor, que nos revele su palabra a cada uno de nosotros, Señor, que su Santo Espíritu que está en cada uno de nosotros creyentes, Señor, nos administre su palabra, Señor, nos convicte y nos empodere, Señor, para poder entender el mensaje, y no simplemente entender el mensaje, Señor, sino atender a su voz y hacer lo que usted nos manda a cada uno de nosotros. Se lo pido en el poderoso y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Vemos aquí este pasaje, este versículo que acabamos de leer, y aquí el Señor nos habla a ti y a mí. Nos habla de un tema, hay mucha controversia que dicen que la gran nube de testigos, algunos comentarios dicen que la gran nube de testigos son todos los que se han ido al cielo y nos están viendo desde el cielo. Otros dicen que no, otros que sí. La verdad, pues no sabemos. Es un misterio, no sabemos todas las cosas de la palabra de Dios. A muchos podemos decir, no, pues a mí me enseñaron de esta manera, como leí comentarios que sí nos ven, otros que no. Lo que sí le aseguro, que vean o no nos vean, el que sí nos ve es el Señor. Amén. El Señor sí puede ver todo, a todo tiempo. Alabado sea el Señor, el Señor. El Señor nos ve a todas horas. Entonces, sean los testigos que nos estén viendo o no nos estén viendo, tenemos que tener en mente que el Señor nos ve. La gran nube de testigos, tenemos que ver lo que dice la Escritura. Antes no tenían capítulos y no tenían versículos. Era una carta que se escribía y iba derechita todo. Entonces, sacándolo de contexto, está hablando del capítulo anterior, habla de los gran héroes de la fe, que por su fe, por su perseverancia, pudieron salir hacia adelante y están allí. A lo mejor habla de eso, de la gran nube de testigos que tenemos, que fue su perseverancia y su fe, que nos deben de animarnos tanto a ti como a mí para seguir hacia adelante. Esta gran nube de testigos, que eran los héroes de la fe, de los que hablan, su testimonio habla mucho por ellos. Creyeron, perseveraron y le hicieron, como en inglés dicen, el Hall of Fame de los creyentes. Así como tienen un Hall of Fame de los deportistas, que tienen en Hollywood, tienen las banquetas con las estrellas de todos los nombres artistas. Ahora Dios tiene el capítulo 11 de todos los grandes héroes de la fe, que por sus hechos, por su obediencia, por su fe, llegaron a ese capítulo. Y cada historia hizo algo bien impresionante, y podemos ver lo que llegaron para que Dios los mencionara después, para que fuera por ejemplo. Pero aquí nos dice algo bien importante, este versículo, que dice que nos despojémonos de todo peso, todo lo que nos está estorbando,
toda la cochinada que levantamos durante la semana, durante el mes, muchas veces hasta durante años. Parece que vamos colectando y colectando y colectando pura cochinada. Las cosas que miramos en la televisión, cuando andamos chismeando con la gente que no son creyentes, muchas veces nos vamos contaminando en la manera que vamos agarrando creencias, vamos agarrando cosas y ya estamos agarrando, almacenándolas en nuestro corazón. Y es un peso que vamos cargando. Y ese peso nos estorba. Y es igual que dice, y del pecado que nos asedia. O sea, el pecado, todo lo que no agrada de Dios, nos estorba para seguir adelante. Así es. Tanto sean actitudes, a lo mejor no pecamos deliberadamente, pero tenemos una actitud, un genio que no refleja la luz y el amor de Dios. A lo mejor todo el tiempo estamos de malas, enojados, nos dicen algo y nos agarramos gritando, nos agarramos sentirnos como prepotentes también, orgullosos. Nuestro carácter puede reflejar lo que realmente hay en nuestro corazón. Y muchas de las veces no nos damos cuenta de estas cosas. En inglés dicen que son defectos, blind spots, defectos que tenemos ciegos que no nos miramos. Pensamos que todo está bien y hasta que alguien viene y te exhorta y te dice, mira hermano esto, hermana esto otro, y hasta nos enojamos, pues ¿cómo crees? Y que dicen que la verdad no peca pero incomoda, porque nos dicen la verdad y nos enojamos y nos hablan, y muchas veces nosotros mismos nos podemos dar cuenta cómo somos en realidad, cómo actuamos en nuestras casas, en nuestros trabajos, qué actitud tenemos sobre las demás personas. Muchas veces nos podemos agarrar encontrándonos criticando a todas las demás personas también. Eso es peso que no nos deja proseguir hacia adelante, igual que el pecado. El pecado también nos estorba y nos da una orden aquí el Señor, que nos despojemos de todo pecado que nos asedia, nos detiene. El pecado te va a llevar a ti y a mí, nos va a llevar más lejos a donde queríamos ir, nos va a hacer pagar más de lo que estábamos dispuestos a pagar y nos va a mantener allí más de lo que queríamos estar. El pecado te va a destruir, nos destruye, porque el pecado trae consecuencias no agradables. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado produce muerte en nuestra vida, muerte espiritual, interrumpe nuestra comunión con Dios. Claro que Dios es misericordioso y nos perdona y nos levanta. ¡Aleluya! Y nos podemos agarrar de escrituras para justificarnos. Hay una que a mí me gusta: el justo cae 7 veces y 7 veces se vuelve a levantar. Y sí es cierto, pero la cosa es de no agarrarnos de esos pasajes para seguir pecando, para tener ahí, para tratar de justificar nuestros hechos. Muchas veces decimos, no, pues sí, pues Dios me perdona. Sí, yo sé que Dios nos perdona, pero hay algo que pasa cuando nos dejamos llevar por el pecado, que dice que el pecado produce algo. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 14 y 15. Mire lo que dice la palabra, lo que dice el apóstol Santiago, capítulo 1 versículo 14 y 15. Dice la palabra: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Primero empieza, somos tentados, atraídos, seducidos con un deseo pecaminoso, un deseo de criticar, un deseo de venganza, un deseo de desquitarnos este dolor que traigo. Viene ese deseo, esa concupiscencia, lo pensamos
Y después cuando actuamos en él, se convierte en pecado. Porque ya actuamos en ese deseo. Muchos tenemos malos pensamientos todo el tiempo y eso no es malo. Lo que es malo cuando le damos rienda suelta a ese deseo y estamos pensando en esas cosas continuamente, es que estamos batallando con esos deseos que no son agradables a Dios. Entonces nosotros podemos estar ahí luchando, reprendernos en el nombre de Cristo Jesús, que muchas las veces no hacemos, y muchas las veces nos dejamos llevar por esos deseos engañosos que producen pecado en nuestra vida. Alguien te hizo algo malo y encuentras la oportunidad, y pues hace un año que me ofendió y ahí van las mías. Nos encontramos insultando, hablando mal de las demás personas. Nos encontramos criticando a las demás personas. Nos encontramos practicando el pecado. Por eso aquí nos dice el Señor: despojaos de todo peso y del pecado que nos asedia. Porque el pecado produce, cuando está concebido y está a lo máximo, produce muerte. Es una muerte que nos separa de Dios. Es un estar en estado como de miseria, de no tener comunión con nuestro Padre, de andar, como dicen, en el mundo fijo. ¿Qué anda uno en el mundo fijo sin dirección alguna? Es lo que el pecado hace. Porque cuando estamos en el pecado no podemos tener comunión con Dios. Pensamos que podemos orar, Señor, acá, pero si estamos ahí envueltos en el pecado, Dios no escucha el pecado. Dios no escucha. Muchas veces queremos estar en el pecado, llevando una vida que no agrada a Dios, y queremos todas las bendiciones de Dios. Queremos estar disfrutando de la vida en abundancia, cuando en realidad no escuchamos al que nos da la vida en abundancia, que es Jesús. Por eso es muy importante que hacer lo que dice la palabra: despojémonos de todo pecado. Es una palabra que es una opción, lleva una acción, es una orden con acción. Entonces puedo decir: sí, lo voy a hacer, pero tengo que actuar en lo que el Señor me dice. Porque si no actúo así, el pecado me va a llevar y me va a agarrar. Y aunque sean cristianos, hay muchos cristianos que están esclavizados en el pecado, que han aceptado a Cristo, pero viven en temor y viven en pecado, viven una vida carnal, una vida que no se manifiesta el poder de Dios. Y cuando le trata a esas personas, que si andamos así, carnales, actuando carnalmente, y le tratamos de hablar a alguien de Dios, ¿qué te van a decir? Pues mírate a ti. Te van a decir: no me hables de Dios, mírate a ti. Y con más razón no podemos hablar de Dios, porque no andamos actuando conforme a la verdad. Quisiera que fuéramos a 1 Corintios capítulo 3, versículo 1, del 1 al 4. Porque muchas veces decimos, que cuando las personas, hay dos razones que decimos que las personas cuando están en pecado, decimos: a lo mejor no han tenido un encuentro real con el Señor Jesús, o se dice: es un cristiano y está viviendo carnalmente. Y eso de cristianos viviendo carnalmente, aquí está en 1 Corintios capítulo 3, del 1 al 4, voy a leerlo. Dice: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eras capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, y no sois carnales, y andáis como los hombres. Porque diciendo el uno: yo soy ciertamente de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Entonces tenemos que poner atención de que no caigamos para atrás como estos que tienen celos, que tienen contiendas,
que tienen pleitos entre sí mismos. Aquí Pablo le está hablando a la iglesia de Cristo, a una iglesia les está hablando. Y esto es un retrato de lo que pasa en muchas iglesias, que hay celos, hay contiendas, hay disensiones. Muchos aquí no, pero en muchas iglesias grandes todos quieren ser líderes, muchos quieren tomar decisiones, y son hermanos que están actuando carnales, en la carne. Dice que actúan como los hombres, que no hay ninguna diferencia. Y así podemos ver a muchos cristianos que actúan como todo el mundo actúa. Y muchas de las veces somos nosotros los que actuamos así. Y es triste cuando actuamos así y no tenemos excusa, damos mal testimonio de lo que creemos, damos mal testimonio de Cristo y hacemos que nos critiquen a todos los cristianos, porque no caminamos rectamente hacia todos los que nos están viendo. Estos aquí en esta iglesia más adelante, dice el apóstol Pablo que un hermano allí tenía a la mujer de su papá, en el capítulo 5, y que nadie le decía nada en la iglesia. Y eso vemos que cuando vemos el pecado, muchas de las veces nadie quiere decir nada para no ofender o no sentirse mal. Pero el apóstol Pablo habla unas palabras bien fuertes allí. Les dice que el que tal hizo que se lo entregaran a Satanás para que acabara con el cuerpo y que el espíritu se salvara al último. Léalo, ahí está en el capítulo 5. En aquellos años se manifestaba la iglesia del poder, y gracias a Dios que en estos días no se manifiesta el poder de Dios como en aquellos años, porque habrían muchos púlpitos donde pastores estarían cayendo redonditos cuando iban y le echaban mentiras al Espíritu Santo. Caigan redonditos. En el libro de Hechos está registrado que Ananías, creo que se llamaba, y su esposa Zafiro, los dos cayeron porque le echaron mentiras al Espíritu Santo. Y luego lo sacaron. Y gracias a Dios que no se manifiesta el poder de Dios. Os imagínense cuántos púlpitos no quedarían vacíos. Por eso dice el Señor: despojémonos de todo pecado, porque el pecado trae muerte, el pecado trae consecuencias. Sí, tenemos un Dios misericordioso que nos perdona nuestras rebeliones, todas nuestras transgresiones, pero por eso nos está hablando a ti y a mí: despojémonos de todo peso, de todo pecado que nos va a detener en correr esta carrera que tenemos por delante, para poder avanzar. Si no nos despojamos del pecado, vamos a estar estancados, sin crecer. ¿Qué pasa cuando alguien está estancado? ¿Qué pasa con la agua cuando está estancada? Apesta, huele feo. Cuando dice el Señor que de nuestro interior deben de correr ríos de agua viva. Y muchas de las veces no dejamos correr esos ríos de agua viva porque no nos queremos despojar del pecado. En vez de que corran ríos de agua viva, estamos allí como un bote volviendo con agua rezagada. Por eso es muy importante que hacer lo que nos diga el Señor. Vamos a regresar a Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice: despojemos de todo el peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El apóstol que escribió, se dice que fue el apóstol Pablo que escribió este libro de Hechos. Hay controversia también, que lo escribió, que no fue, que no, ya dijo el hermano que Lucas, no se sabe quién fue, no dice el autor. Entonces hay que hacer lo que nos dice, tenerlo que tomar como dice que es palabra del Señor. El Señor fue el que escribió la Biblia. Entonces dice lo que dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Dios está comparando nuestra carrera cristiana, nuestro tiempo aquí en la tierra, la compara como una carrera. Y en esta carrera dice con paciencia.
En otras versiones dice con perseverancia. Pero una carrera, o sea, se refiere a una carrera larga. Y para que pueda correr un atleta una carrera larga, necesita ese atleta discipular su cuerpo, trinear su cuerpo, alimentarse bien. Tengo una hermana mía que es maratonista. Corren maratones y duran todo el año preparándose para esa carrera. Se agarran tantos días a la semana y corren más lejos. Cada vez corren más lejos. Y más lejos y más lejos. Y van haciendo músculos, van alimentándose para que cada vez que corren pueden correr un poquito más. Para que cuando llegue ese día de esa carrera que tanto le esperaron, que dicen que es la de 5 millas y que la de no sé cuántas millas es, puedan correr con perseverancia y aguantar. Entonces el Señor dice a nosotros que nuestra vida aquí debemos de correrla mirando hacia adelante. Así es. Muchas de las veces estamos corriendo, pero estamos corriendo apurados, tratando de ganarle al tiempo y al reloj. Estamos tratando de hacer todo lo que podemos durante tanto tiempo que tenemos en el día para tratar de sacar de nuestro dinero, de sobrevivir, para tratar de hacer nuestros planes, nuestros propósitos, y enfocamos todo nuestro tiempo, todas nuestras energías en las cosas que están aquí en la tierra, porque queremos agarrar recompensa de esas cosas aquí en la tierra. Y pues está bien, Dios bendice al trabajador diligente. Dice la Escritura que si no trabajas diligentemente nunca vas a tener nada. Y es cierto, dice que el hombre flojo se mueve en la cama como las esas de las puertas de un lado para otro, que no piense tal que va a tener cosas. Pero el Señor nos ha dado este ejemplo de esta carrera que tenemos aquí. Vamos a 1 de Corintios capítulo 9 versículo 24, a lo que habla el apóstol Pablo. Aleluya. Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24 al 27. Aquí está el apóstol Pablo. Dice: ¿No sabéis que los que corren en estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Correr de tal manera que lo obtengas. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo yo errado para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Si vemos cómo el apóstol Pablo dice que él corre, que nosotros tenemos que mirar más allá. Porque cuando queremos correr, estamos corriendo, haciendo cosas aquí terrenales, estamos viendo un proyecto que tenemos, una visión, un sueño, una meta, y nos enfocamos a hacer eso, hacer eso, hacer eso. Y se nos olvida de la carrera que todos estamos corriendo, que es la carrera que nos va a llevar hasta la eternidad. Aquí muchas veces nos encontramos como los maratonistas, corriendo trabajando para alcanzar un premio temporal. Todo lo que tengamos aquí, pues aquí se va a quedar. Entonces tenemos que poner nuestro enfoque poquito y ponerle atención a las cosas eternales del reino de Dios, porque lo que hay aquí es corruptible, se va a deshacer, se va a perder. Nuestros hijos se van a pelear por los que les dejemos. Siempre se pelean, uno quiere más que el otro por las herencias. Pero las cosas eternales, dice el Señor que vamos a recibir corona incorruptible por la carrera que hemos corrido mientras estamos aquí. Dice el apóstol Pablo que golpea su cuerpo, o sea, lo pone en disciplina, a servidumbre para la obra de Dios, al servicio de Dios.
O sea, Él tiene la meta, Él tiene la mirada en las cosas eternales. Y muchas veces nosotros se nos olvida ver las cosas eternales porque nos envolvemos en todo lo temporal, todo lo que está aquí. So, es tiempo de empezar a ver las cosas eternales y poner la mirada en estas cosas eternales, donde va a haber buenos resultados, donde vamos a recibir premios, donde vamos a recibir coronas, donde vamos a estar reinando con el Señor. Nadie tiene el mañana asegurado. Nadie tiene el mañana asegurado. Asegurémonos, como dice el hermano aquí, de esta corona, que corramos con perseverancia mientras estamos aquí. No es que vamos a ir corriendo, o sea que vámonos a llevar un paso, ténganos en la mente, pronto voy a estar con el Señor. Porque hay una escritura que dice que los días del hombre son como la hierba que sale en los campos, que sale, da su flor, pasa el viento sobre ella ese mismo día y su flor cae, y así son los días del hombre aquí en la tierra. Y en ese tiempo eran flores que salían en un día y salían y para el día siguiente se marchitaban. Y así compara el Señor nuestros días aquí en la tierra, aunque muchas las veces los vemos que son como una eternidad, pero el Señor compara nuestros días como esa flor que sale en el campo, porque son cortos nuestros días aquí comparados para el resto de la eternidad que vamos a estar en el cielo con el Señor. Aquí el Señor nos está preparando, nos está moldeando para que cuando nos llegue ese día que nos hable el Señor, o que oiga la trompeta, que venga el Señor por su iglesia, estemos preparados para ir con el Señor. Puédanos estar listos, que no tengamos nada de qué avergonzarnos, que podamos decir: Señor, el tiempo que pasé aquí, hubo tiempos que me caí, me trompecé, pero me despojé de todo lo que me estorbaba. Puse mi mirada en la carrera que tenía por delante. Y así debemos hacer. Yo te quiero animar a ti, hermana y hermano, que pónganos la mirada en esta carrera que estamos corriendo, en lo que está hacia adelante. Porque si ponemos la mirada en las cosas que están aquí terrenales, vamos a trompezar, vamos a caer y muchas veces vamos a quedar estancados. Quisiera que fuéramos a Hebreos capítulo 12, a continuar allí con el versículo número 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. Cuando no ponemos la mirada, nuestros ojos en Jesús, es cuando vienen los problemas. Es cuando trompezamos porque andamos a ciegas. Es cuando vienen las tribulaciones y no encontramos descanso. Es cuando cualquier palabra, cualquier pensamiento nos agarra y nos tormenta, porque no estamos haciendo lo que nos dice aquí este pasaje, de poner los ojos en Jesús. Es enfocar nuestra mirada hacia el Señor, porque cuando ponemos nuestra mirada hacia el Señor, hacia el eternal, podemos ver más allá de nuestra nariz. Podemos mirar que el Señor Jesús es el autor de nuestra fe y es el consumidor de nuestra fe. Cuando estemos con Él, por eso dice consumidor, ya no vamos a necesitar fe, porque la fe es lo que no podemos ver y creemos que hay un Señor y que está vivo. Entonces cuando lleguemos con Él ya no vamos a necesitar fe, va a ser nuestra fe consumada, porque vamos a estar ante el Señor. Pero mientras estamos aquí, necesitamos de mantener nuestra mirada, nuestros ojos puestos en el Señor Jesús, porque Él es el que sustenta todas las cosas con el poder de su boca. Así es.
te sostiene a ti, me sostiene a mí, sostiene al universo, sostiene a todas las demás personas, sostiene a los aviones que andan volando ahorita por este momento que se encuentran todo alrededor del mundo. Él es el que sustenta todas las cosas. Y cuando no lo miramos a Él y miramos las enfermedades, miramos las tentaciones que el enemigo nos trae, nos vamos a traer preocupación, dolor y sufrimiento. El apóstol Pedro habla en uno del Evangelio de Mateo que estaban todos allí, estaba Jesús, y Jesús mandó a los discípulos en una barca, y Jesús despidió a la gente y se quedó solo orando. Y después los discípulos dice que iban a medio del mar, que iban cruzando el mar, y que se desató un viento fuerte que daba contra ellos y no podían avanzar. Estaban allí estancados en medio del mar con los vientos, queriendo llegar para el otro lado y no podían. Entonces Jesús fue a ellos caminando, y cuando lo miraron les dio miedo. Creo que gritaron: un fantasma, de miedo que tenían. No habían visto, no estaban preparados para ver lo sobrenatural, y muchas de las veces nosotros no estamos preparados para ver y recibir el poder de Dios. Y Jesús les dijo: soy yo. El mismo nombre que le dijo a Moisés cuando se le pareció en las zarzas que estaban ardiendo: yo soy. Y le dice Pedro: si eres tú, dile que vaya a ti. Y se baja Pedro y empieza a caminar sobre el agua. Algo sobrenatural. Y dice la escritura que miró los vientos, quitó la mirada de Jesús y se empezó a hundir. Y empezó a llorarle al Señor que se hundía, que se ahogaba. Y llegó el Señor y lo sacó. Así pasa a nosotros cuando quitamos la mirada de Jesús. Cuando ponemos la mirada en las tempestades, en los vientos, en los problemas, nos empezamos a hundir. Cuando ponemos la mirada en los deseos de concupiscencia, los deseos carnales, nos empezamos a hundir. Por el querer satisfacer nuestro ego, el yo, nos empezamos a hundir. Y ya cuando nos estamos hundiendo, ya no hayamos qué hacer, y llega el Señor y nos salva y nos rescata. Es la importancia de mantener siempre nuestros ojos puestos en Jesús. Porque solamente Jesús es el que te puede salvar a ti y a mí de ese pozo cenagoso. Solamente Jesús nos puede sanar de esa enfermedad. Solamente Jesús nos puede dar la vida eterna. Por eso es muy importante que siempre debemos de tener nuestra mirada, nuestros ojos puestos en Jesús. Porque Él es Dios. Él es el autor de la fe. El autor fue el que la creó. Miren lo que dice más adelante de este versículo 2. El cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciado el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús miró la cruz y le dio gozo. No nomás miró el sufrimiento, porque dice que cuando estaba allí estaba llorando gotas de sangre antes de que fuera crucificado. Le dijo: Padre, si es, quita esta copa de mí, mas no sea mi voluntad sino sea la tuya. ¿Y qué hizo Jesús? Miró hacia adelante, miró lo que iba a traer, ir a la cruz, ir todo ese sufrimiento, todo ese dolor, que lo iba a morir, derramar su sangre por ti y por mí, porque nos iba a salvar. Porque dice la escritura, acabo de leer, que se iba sentado a la diestra del trono de Dios. Él a eso vino, a salvarte a ti y a mí, para que tuviéramos salvación, para que tuviéramos la vida eterna, para que pudiéramos obtener el perdón de nuestros pecados. Por eso sintió gozo. Muchas de las veces cuando las cosas no van como planeamos, en vez de que nos dé gozo, nos enojamos, nos entristecemos, nos llenamos de amargura. Jesús tenía todo el derecho de haber hecho esas cosas, pero dice la escritura que se llenó de gozo.
porque Él sabía que iba a ser un sufrimiento, iba a morir, pero iba a resucitar y iba a estar a la diestra de Dios. Y ya después a la diestra de Dios dice la Escritura que intercede por ti y por mí. Es nuestro intercedor. Y no nomás iba a hacer eso, dijo que nos iba a mandar el Consolador, al Espíritu Santo, que vive y mora en cada uno de sus creyentes. Muchas veces no hacemos caso al Espíritu Santo, no le obedecemos, pensamos que oh sí, pero podemos ver al Espíritu Santo. Dice la Escritura que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es el Espíritu Santo. Si estamos teniendo problemas en despojarnos del pecado, que el pecado nos tiene esclavizados, que se nos haya dificultad, hay que clamar a Dios que nos dé más poder de su Santo Espíritu para poder despojarnos de todo peso, de todo pecado, de todo lo que nos esté deteniendo para seguir adelante. A lo mejor nos falta de fe, incredulidad, falta de amor. Si nos examinamos, cada uno sabe qué es lo que le falta. Y meditamos suplicarle al Señor que nos llene de ese poder, de su Santo Espíritu, que llene nuestra mente, nuestra vida, que salgan ríos de agua viva de nuestro ser. Dice el apóstol Pablo, ser llenos, que no nos emborrezcamos con vino, mas ser llenos con el Espíritu Santo. Que nos llenen en nuestra vida del poder de Dios, leyendo su palabra. Eso es llenarnos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí en cada creyente. Dice que vive y mora, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y muchas veces defamamos el templo de Dios porque no nos queremos despojar de las cosas que no agradan a Dios. Puede ser algo grande o puede ser cosas chiquitas. Puede ser hasta nuestra actitud que tenemos con las demás personas. Puede ser que nuestra actitud que tenemos, que no demostramos ese amor que Dios quiere que demostremos, nos contamina todo. Por eso es muy importante suplicarle a Dios que nos llene del poder del Espíritu Santo, para que de hoy en adelante caminemos con poder de Dios. No es por poder de nosotros propios, porque nosotros solos no podemos hacer nada. Lo que somos buenos para pecar. Somos buenos para ofender. Somos buenos para eso. Sí, muchas veces hasta corremos. Muchas veces hasta ni le podemos poner freno a nuestra boca, porque nos encanta hablar y parece que nos agarramos como dice Leel, empezamos a actuar carnalmente, con celos y contiendas, peleándonos entre unos y otros. Porque me insultaron, me hablaron mal, y pues cómo no me voy a defender. Yo simplemente me estaba defendiendo. Defensa propia. Cuando en realidad nos falta mucho de atender a la voz y al poder de Dios que está en cada uno de nosotros. Cristo pagó el precio por ti y por mí, y nos dio todo lo que necesitamos para vivir una vida con poder que demuestra el poder de Dios. No tenemos excusas. Por eso es muy importante que empiecemos a clamar a Dios, que nos empiece a dar liberación de todos los malos hábitos, de toda la basura que andamos cargando, traerla a los pies de Jesús, todo lo que nos estorba, para correr esta carrera que tenemos delante con perseverancia, porque no sabemos cuándo nos va a hablar el Señor. Nadie tiene mañana asegurados. Y es todo lo que tengo por ahora, hermanos. Espero que haya sido de edificación. Yo quiero que todos, cada uno de nosotros, seamos llenos con el poder del Espíritu Santo. Es un poder sobrenatural. Es el poder de Dios.
Y tenemos que vivir ese poder. Jesús dijo que hay señales que seguirán a los que creen, que en su nombre echarán fuera demonios, que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán, que hablarán en nuevas lenguas, que si tomaran cosa mortífera no les hará daño, que tomarán serpientes en sus manos y no les hará daño. Aleluya. No es una invitación que vayas y trates de jugar con una serpiente. Te está dando la autoridad sobre el enemigo. Es poder de Dios. No es nada por nosotros mismos que nosotros hayamos hecho, o que pues es el poder de Dios. Y como somos sus hijos, y tenemos que escuchar a Dios y creer en ese poder, que ese poder se manifieste en cada vida de los que estamos aquí. Aleluya. Porque no lo digo yo, lo dice la palabra. Y vamos a ponernos de pie y tenemos una lista de peticiones que tenemos que orar. Dice la palabra que oremos con fe, que la oración de fe sanará al enfermo.